Hola, muy buenas. Vamos a ver las funciones que tiene, los métodos que tiene Python para ordenar listas. En principio es muy sencillo. Lo que pasa es que es entender que el procedimiento de ordenar es complicado y sobre todo muy costoso. O sea, depende del algoritmo que se utilice, es muy costoso. Luego, la idea de ordenar a mano en Python no es buena. Hay que utilizar las funciones que tiene para ordenar, que ya están muy bien hechas. Pero bueno, antes de verlas, voy a hacer una pequeña introducción de cómo se podría algorítmicamente ordenar un vector, para hacer algo más. O sea, cómo podríamos ordenar un vector de forma algorítmica con lo que hemos visto en el curso, y luego cómo utilizar las funciones que tiene Python para hacerlo, de manera que no hay que desarrollarlo. Es imaginar que tenemos, por ejemplo, este vector, control C, control V, y que queremos ordenar este vector. Entonces voy a ir poniendo aquí los resultados. Por ejemplo, pues print en vector dos puntos, y aquí pues coma v, para ver lo que va conteniendo el vector. Si esto lo ejecutamos, pues evidentemente lo que dará es el vector. Entonces vamos a hacer diferentes métodos de ordenación. El primero podría ser, por ejemplo, el que se conoce como el método de la burbuja. Lo voy a poner aquí para que le echéis un vistazo. El método de la burbuja lo que consiste en, bueno, aquí para que sea compatible con lo que hace Python después, voy a hacer una copia del vector para ordenar, o sea, para no modificar el vector origen, sino retornar otro vector con los números equivalentes que tenga, con los mismos números, pero ordenado. Entonces hacemos una copia, y de lo que se trata es de ir recorriendo todos los números del vector, o sea, todos los elementos del vector, y para cada uno de ellos recorremos desde el siguiente hasta el final. Entonces, si encontramos uno que esté delante de otro que es menor que él, si es menor que él el que estamos mirando, pues los intercambiamos, con lo cual se llama la burbuja porque los grandes van ascendiendo. O sea, el elemento que es mayor automáticamente es reemplazado por los siguientes menores que se van encontrando. Echar un vistazo, es un método, es curioso, está bien, lo que pasa que es muy ineficiente. Entonces podemos hacer aquí, pues por ejemplo, org1 igual a burbuja de v, y lo imprimimos aquí debajo. Vamos a ir poniendo aquí los resultados para ir viendo qué nos da cada uno. Este sería el de la burbuja. El método de la burbuja pues sería el org1. Bien, y tenemos que ver pues que el vector está ordenado. Vamos a ver si está ordenado. Y bueno, sí, parece que está ordenado, ¿no? Menos 108, menos 88, tal, aquí todos los 8 juntos y tal. Vale, pues esto sería un primer método de ordenación que podemos hacer de forma algorítmica. Hay otro elemento, otra forma de ordenar que se llama método de selección. Y el método de selección es este de aquí, que lo que consiste es, básicamente hacemos una copia igual que el anterior, y para cada elemento del vector buscamos cuál es el más pequeño, dónde está el más pequeño a partir de él. Y una vez localizado el más pequeño, lo metemos en ese sitio. O sea, si es diferente de él mismo, pues lo intercambiamos. Y pasamos al siguiente. O sea, primero buscamos el más pequeño de todos, lo ponemos en la posición 0. Después, el más pequeño de todos a partir de la posición 1, lo ponemos en la posición 1. El más pequeño de todos a partir de la posición 2, lo ponemos en la posición 2. Y así es como funciona este algoritmo. Podemos hacer aquí, pues, org2 igual a selección del vector v, e imprimimos lo que nos dé el método de selección. Ahora es que la complicación de estos métodos, o sea, lo que es vamos a ver si da bien, supongo que dará bien. Vale, perfecto, da igual. O sea, todos estos métodos tienen un orden de complejidad muy grande, porque fijaros que prácticamente es el factorial de los números que haya. O sea, es tantos como tenga, por tantos como tenga menos 1, por tantos como tenga. O sea, hay un montón de comparaciones. Entonces, si uno fuera a ordenar a mano, no ordenaría de esa manera. Es decir, vamos a ver, más o menos, pues aquí, ¿cuál es el de la mitad? Pues más o menos el 18. Venga, pues todos los menores que 18 para un lado y los mayores que 18 para otro lado. Y entonces tengo que ordenar ya dos cosas muy pequeñas. O sea, lo que se va haciendo es partir el vector en dos trozos por su punto medio, más o menos. No es exactamente así, el algoritmo es un poco más complicado, pero lo pongo así para que sea más fácil de entender. Pero se trata de dividir el vector en dos cada vez. Claro, cuando llegamos a un vector que tiene todos los elementos iguales o solo un elemento, quiere decir que ya está ordenado.
Entonces, la ordenación es del vector global es la ordenación por el mismo método de los pequeños concatenado con la ordenación de los mismos elementos más grandes. Básicamente sería la forma. Y aparte es un algoritmo recursivo. Eso, lo pongo aquí, que le echéis un vistazo, podéis indagar a ver qué hace, pero es una función, es compleja porque es recursiva. Entonces aquí lo que hace la función ordenar de un vector es, si tiene un elemento o está vacío, retorna el vector, y si todos los elementos están ordenados, o sea, si todos los elementos son iguales, podría hacer aquí también que si estén ordenados, que si todos los elementos están ordenados, pues hacerlo igual, o sea, ya ordenados, mira, pues podría poner aquí, por ejemplo, en vez de iguales, ya ordenados igual a true. Y si este es mayor que el que estoy mirando, es mayor que el anterior, lo tengo que dejar, pues yo tengo que hacer un bucle con un iterador, pero que es igual. Aquí podríais comparar si son todos iguales, seguro, porque entonces sería un lío, porque estaría repitiendo continuamente el mismo vector. Pero si ya está ordenado, pues tampoco haría falta recorrerlo. ¿Qué hacemos? Calculamos un pivote que puede ser la media de todos, y nos calculamos cuáles son los más pequeños o iguales que ese pivote y los más grandes o iguales que ese pivote. Entonces el resultado, que será lo que dé ordenar del vector de los pequeños extendido con lo que dé ordenar del vector de los grandes, y eso es lo que retornará. Ya está. Y esto se va llamando a sí misma con vectores que cada vez miden la mitad que el otro. O sea que el problema es del orden del logaritmo, porque si tuviéramos 1000 elementos, o sea, es n por el logaritmo de n más o menos, pero si tuviéramos 1000 elementos, pues tendríamos 500 más 500, pero 500 más 500 son 250 más 250 dos veces, o sea, 2 por 250, o sea que es el número de elementos que tengamos por el logaritmo en base n en base 2 del número de elementos. Podemos ver que nos da este método de aquí, orden 3 igual a ordenar, le pasamos el vector v, y a ver, vamos a hacer lo mismo, supongo que sí. Esto es ordenar, orden 3, a ver si nos da lo mismo, y bueno, pues tenemos que notar exactamente lo mismo. Entonces, esto sería algoritmos que podríamos hacer nosotros para ordenar vectores. Dice, pero bueno, pero esto debe estar hecho ya, ¿no? Esto ya debe estar hecho. Dice, pues sí está hecho. Podemos hacer, por ejemplo, pues esto de aquí. Podemos hacer ord4 igual a sorted de v. Y lo imprimimos y sorted sería ord4, y esto debería dar igual que lo que hay, el sorted hace lo mismo. Entonces, bueno, pues ¿qué razón podríamos tener para utilizar ningún otro? Pues ninguna, porque el sorted ya nos hace la faena directamente con una simple instrucción de Python, que es la de ordenar. Esto sabe ordenar perfectamente lo que está utilizando en los elementos. Entonces, voy a añadir una cosa más, porque claro, aquí estamos ordenando vectores de números. Si tuviéramos vectores de strings o vectores de alguna cosa así, pues ya lo podríamos, ya estaría, ya habríamos acabado, ¿no? Pero claro, imaginar que en lugar de eso tenemos, por ejemplo, lo siguiente, que tenemos una clase persona aquí. Voy a ponerla antes. Este ejemplo ya no tiene que ver con el anterior, pero es una clase persona que tiene pues su código y su nombre. Imaginar que ahora pues me hago un vector de personas. Voy a declararme aquí un vector de personas. Aquí tengo mi vector de personas, y entonces imaginar que lo que yo quiero hacer, digo, bueno, pues quiero ordenar toda esta gente. Pues voy a hacer, por ejemplo, pues G2 igual a sorted de gente. A ver lo que hace esto. Y print, pues bueno, si lo hago el print me dará directamente direcciones. Voy a hacer la impresión pues por n igual G2 print pues n.dict para ver el contenido de lo que tiene el elemento. A ver qué nos hace esto. Si lo ejecutamos, da un error, dice porque no, fijaros que lo que dice no está soportado
el comparador menor entre instancias de persona y persona. Hostia, claro, no puedo comparar dos personas, porque una persona tiene un código y un nombre, ¿quién es mayor que otro? La que tenga mayor código, la que tenga menor código, la que tenga más nombre, la que tenga menos nombre. O sea, tendría que definir de alguna manera cómo se comparan los elementos. Entonces, para eso tenemos las listas, tienen ya un método sort. Entonces podemos hacer lo siguiente. Lo que pasa que el sort que tienen las listas la machaca. Si quisiéramos hacer una copia, tenemos que hacer un copy y a ese copy aplicarle el sort. Pero podría hacer, por ejemplo, pues gente.sort, y entonces al sort hay que decirle cuál es el criterio que tiene que utilizar para comparar, y se le dice con el parámetro key. Y el key lo podemos definir como una función lambda, donde dado un x, lo que tiene que comparar es x.nombre, por ejemplo. Si esto lo ejecuto ahora, tenemos a ver, dice que, a ver, ¿por qué no? Sorted no. Esto sería ahora, lo quito, esto lo voy a dejar exactamente igual, lo pongo el de gente, lo ejecutamos, y nos aparecen las personas correctamente ordenadas por su nombre, cuarta, empieza por C, por P, por Q, por S y por T. Si, por ejemplo, en vez de decirle x.nombre le pusiera x.código, pues lo ordenaría por código, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Y si le pusiera que es el negativo de x.código, por ejemplo, pues me lo ordenaría de menor a mayor. Es que es muy útil la función sort de una lista, es muy útil. Lo que pasa es que machaca la lista. Cuando le decimos que sort a una lista, nos lo hace directamente dentro del propio vector de la lista. Y ya está, pues esto sería básicamente las dos formas que tenemos de ordenar una lista en Python. Si la lista es numérica o tal, pues directamente el sorted ya funciona bien, y si no, lo más conveniente es utilizar el método sort de la lista, que lo que hace es compararlo. Si, por ejemplo, vamos a hacer una prueba, supongo que también funcionará bien. Si hacemos, por ejemplo, pues print v.sort, vamos a ver, y lo ejecutamos. No, el v.sort no, claro, aquí no porque la machacaría. O sea, si hiciera v.sort para ordenarla y después imprimo lo que vale la v, a ver si el vector ahora está correctamente, supongo que estará correctamente ordenado porque lo ha machacado. Aquí está correctamente ordenado el vector. O sea que también el método sort, o sea, la diferencia entre sorted y sort es que sorted hace una copia del vector, o sea, no machaca el vector. Sin embargo, el método sort de una lista lo que hace es machacar. Si no se le envían parámetros al sort, él asume que puede comparar los elementos, siempre que sean strings, o sean booleanos, o sean números. Es para numéricos y para string, básicamente. Si lo que tenemos que comparar son estructuras, o sea, elementos de clase, hay que decirle cuál es el criterio de ordenación del elemento que va a ordenar, que se indicaría, pues primero con una función lambda, pues le decimos qué criterio es el que ha de seguir. Y esto sería todo. Aquí tienes un ejemplo, pues por un lado de algorítmica, de ver cómo construir estos dos métodos. Son sencillos, es lo que deberíais saber hacerlos con la algorítmica que hemos utilizado. Este sería más complejo, un poco más rebuscado, pero está bien. Aquí estamos utilizando selecciones de vectores, también el método extend, que lo que hace es añadir los elementos de otro vector a un vector. Es un poco más, y es una función recursiva, un poco más rebuscada. Y bueno, pues realmente la función, la sorted y el sort del vector utilizan algo muy parecido a esto. O sea, no es exactamente esto, se llama quicksort, es muy parecido a esto, pero bastante mejor hecho. Esto simplemente he puesto aquí una introducción a qué significaría el método de divide y vencerás. O sea, es mejor ordenar. Si tengo un vector de 100 elementos, es más fácil ordenar 2 de 50 que uno de 100. Y es más fácil ordenar 2 de 25, o sea, 4 de 25, que no 2 de 50. Y así. Pues un saludo. Hasta el siguiente vídeo.